Muy bien, pues agradezco a Dios porque cada uno, yo le digo, Señor, pueden salir palabras de aquí al oído de cada uno, pero del oído al cerebro, eso es obra del Espíritu Santo porque cada quien va a escuchar lo que necesita, porque la palabra de Dios así es, suple cada una de nuestras necesidades. Amén. Bien, gracias. Esta noche vamos a iniciar con el tema y quiero empezar contándoles una historia. Muy bien. Ellos son el equipo de fútbol Jabalíes Salvajes. En el 2018, permítame un segundo, déjenme les digo exacto la fecha. 2018, el 23 de junio del 2018 estaban jugando un partido de fútbol, un entrenamiento, y cuando terminaron, pues estaban todos acalorados y dijeron, vamos al río a refrescarnos. Pero el río estaba dentro de una cueva. Entonces ellos se metieron a la cueva y estaban refrescándose, dejaron todas las bicicletas estacionadas allá afuera y en que estaban ahí empezó a llover y el agua empezó a entrar a la cueva, así que ellos no podían salir, sino lo que hacían era meterse más y el agua seguía subiendo y ellos empezaron a buscar un lugar así como una playita alta en donde poder resguardarse. Llegó un punto en que el agua había cubierto por completo la entrada y ya ellos no podían salir. Los familiares, cuando vieron que no regresaban los niños del entrenamiento, fueron a buscarlos y encontraron todas las bicicletas afuera de la cueva y dijeron, los niños están adentro, junto con el entrenador. Entonces empezaron a buscar a las autoridades, montaron un campamento afuera de la cueva, que se llama la cueva de la Dama Dormida, que es una diosa allá en Laos, en Tailandia, y empezaron a buscar a los niños. No los encontraban, tardaron muchos días en encontrarlos, hasta que por fin varias personas vinieron desde Australia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, de China y montaron un gran rescate para poder entrar hasta como 3,5 kilómetros hacia adentro de la cueva en donde encontraron a los niños. Y gracias a Dios los niños estaban bien. Uno de los buzos espeleólogos, que son buzos de cuevas, entraron y encontraron a los niños y tomaron esa imagen, ¿no? Que fue la primera que salió en las noticias, que los niños estaban bien. Sin embargo, era todo un desafío poderlos sacar de ahí sin que ellos se desesperaran. Se montó todo un campamento y les digo, vinieron ingenieros, geólogos, buzos, médicos, militares, o sea, de diferentes áreas del conocimiento para poder organizar este rescate. Al final, todos los niños fueron rescatados con bien, incluso fue tan sonado esta historia que hicieron toda una película, ¿no? Si ustedes quieren saber más de ella, es muy interesante porque al final tiene un final feliz, todos los niños son rescatados. Ciertamente falleció uno de los militares o de los buzos tailandeses, pero la gran mayoría de los niños salieron bien. Esa es una de las historias. Ahora les cuento esta. 33 mineros en agosto del 2010 estaban trabajando en el desierto de Atacama, en Chile, mientras estaban sacando oro y cobre. De repente hubo un gran derrumbe que tapó la entrada de la mina y se quedaron esos 33 personas que ustedes ven ahí encerrados a, ¿cuántos metros? Eran 720 metros de profundidad, casi 1 kilómetro. Igual los familiares, al no ver que regresaban, fueron a la mina y vieron el derrumbe y montaron un campamento allá afuera para hacer presión a las autoridades de que exigían que por favor rescataran a sus familiares que estaban allá adentro, ¿no? De la misma manera, se juntaron ingenieros y biólogos de minas, rescatistas, de todo el mundo, y empezaron a idear cómo los sacamos de ahí. Hicieron varios pozos para perforar y metieron una cápsula hasta que por fin llegaron a donde estaba la bóveda donde estaban ellos. Y en esa cápsula que entraron, los mineros escribieron en una hoja de papel ese letrero que encontraron y lo regresaron por la cápsula. Cuando ellos vieron esa hoja que decía estamos bien en el refugio los 33, pues las esperanzas de todo el mundo dijeron tenemos que hacer algo para sacarlos. Así que estuvieron colaborando en una obra monumental de ingeniería y tardaron 69 días hasta que lograron encontrar una estrategia y construyeron una cápsula de acero que le llamaron Fénix. Y en ella la metían, sacaban a un minero y lo iban sacando con maniobras para evitar la descompresión.
hasta que el 13 de octubre de 2010, el último minero, que era el jefe de turno, que se llamaba Luis Ursúa, fue sacado a la superficie. En ambas historias había un campamento montado afuera con gente que estaba interesada en que estas personas salieran. La mayoría de ellos eran sus familiares, pero también había gente de derechos humanos, había gente que ni eran sus familiares ni nada, pero estaban bien pendientes. Había gente que hacía la comida, había gente que lavaba la ropa, había gente que se preocupaba por, no sé, cosas tan básicas como traerles papelería o cosas. Había de todo para que estas personas salieran. También a ellos les hicieron una película de Antonio Banderas y hicieron un monumento, el monumento de los 33 mineros ahí en Santiago de Chile. ¿Por qué les traigo estas historias, hermano? Porque nuestro mundo, nuestro planeta y nosotros junto con el planeta estamos igual que ellos, atrapados, sin salida, en una situación totalmente desahuciados, perdidos, con una sentencia de muerte sobre nosotros. ¿Había posibilidades de que los mineros o los niños salieran solos de ahí? ¿La ayuda de dónde tenía que venir? De afuera, porque por ellos mismos, por más que rascaran, jamás iban a llegar a la superficie. Así que Dios organizó un complejo plan de rescate que involucró a todo el cielo y no escatimó ningún recurso. Jesús dijo: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Jesús puso en práctica y trajo a la tierra el evangelio, el plan de salvación, y fue levantado, muchos nos sentimos atraídos hacia él. ¿Quiénes somos? Nosotros, su iglesia, las personas que amamos a Jesús. Nosotros somos quienes ponemos ese campamento en esta tierra. Si nosotros vemos en la Biblia, en Génesis 32, si me ayudan a buscar en Génesis 32, 1 y 2, ahí habla acerca del campamento de Dios. Muchos clubes tienen ese nombre, no sé, cuando van de campamento, algún campamento de asociación, si han conocido el Club Mahanaim. ¿Qué significa? ¿Qué dice Génesis 32, 1 y 2? Campamento de Dios. Entonces, ¿quién es ese campamento de Dios? Es la iglesia. La iglesia que está plantada en este mundo, que está oscuro, que está en tinieblas, que está en una profunda situación extrema, y el Señor pone un campamento aquí. Y en ese campamento el Señor necesita de todo, ¿verdad? Dice en Isaías 61 y 2, levántate Jerusalén, levántate iglesia, levántate campamento de Dios. Estás envuelta en resplandor porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Y ahora viene la crisis, ¿no? Porque oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz y los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Levanta los ojos, mira a tu alrededor, todos se reúnen y vienen hacia ti. Así como estas historias que les conté que tenían un final feliz, que al final los mineros y los niños fueron rescatados, el Señor espera que nosotros también vayamos y nos interesemos, nos preocupe y nos ocupe la salvación de los perdidos, la salvación de los que están allá afuera, porque nosotros mismos en algún momento estuvimos perdidos y Dios nos rescató, Dios nos sacó de esa cueva, Dios nos sacó de algo más peligroso y terrible que fuera una mina, nos sacó del hoyo del pecado, de la desesperación, de la ruina eterna. Y el Señor nos ha traído y nos hace parte de su campamento para buscar a los demás que se han perdido. El Señor sigue diciendo en Efesios 4:8 que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos y se presentó delante del Padre y su sacrificio fue aceptado, ahora descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo no había descendido porque Jesús no había sido glorificado, pero una vez que Él fue glorificado, ahora sí el Espíritu Santo viene. Y viene con todos sus dones, viene con todos sus frutos. En Romanos 8:32 nos dice que el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tenemos en la Biblia 5 listas que habla acerca de los dones espirituales. Las capacidades, las habilidades que el Señor ha dado
para que ese campamento esté lleno de personas capacitadas para ir a buscar y a rescatar a los que están perdidos. Habla acerca de dones de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación. Voy a tomar un poquito de cada lista, ¿no? De mostrar misericordia, de tener fe, de hacer milagros, de dones de sanidad, de don de lenguas, de interpretar lenguas. Otros son maestros, otros hacen milagros, otros ayudan, otros administran, otros son evangelistas, otros hablan las palabras de Dios y ministran. O sea, hay diferentes dones, diferentes estrategias, así como había en las historias militares y ingenieros y buzos y gente del gobierno y gente de administración y de todo para salvar y rescatar a estas personas. De la misma manera, todos nosotros estamos puestos aquí con un don o varios dones. ¿Para qué? ¿Para servirnos y agradarnos a nosotros mismos? No, ¿verdad? Para ir y buscar a los que están perdidos. Eso es lo que el Señor quiere que se hagan con los dones. Y hay muchas ilustraciones en la Biblia que nos ayudan a comprender cómo funciona esto de los dones cuando el Espíritu Santo viene para entregárnoslo. Jesús dijo en la oración en Mateo 6, ¿verdad? En el Padre Nuestro: venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y para que se establezca el reino de Jesús aquí en la tierra y se haga su voluntad en el cielo, así también en la tierra, es como una orquesta. Cada uno toca un instrumento diferente, como el grupo, cada uno toca una voz, canta una voz distinta, pero cuando se juntan todos hay una hermosa armonía. De la misma manera, cada uno tocamos un instrumento diferente. Puede ser tan simple y sencillo como un triángulo, o algo tan complicado como un piano o un cello, pero todos tenemos una parte importante que hacer en la sinfónica del Señor, en la obra, en el plan de salvación. Para que se establezca el reino del Señor aquí en la tierra y se haga su voluntad aquí como en el cielo, el Señor usa la ilustración de un cuerpo humano, ¿verdad? Cada uno. Puede ser que seas la uña chiquita del dedo gordo del pie, o puede ser que seas un cabello, o puede ser que seas un cerebro, o puede ser que seas uno de los riñones o un uretero o lo que sea, pero cada uno tiene una función diferente. Y no quiere decir que uno esté celoso de otro, ¿verdad? ¿Qué tal si este dedo está celoso de este dedo? ¿Tendría por qué? Claro que no. Si tú eres importante en esta mano y tú eres importante en esta mano. Y cada uno de los órganos tiene una función de la cual nadie debería estar celoso, sino al contrario, apoyarnos y procurar trabajar todos en armonía. No ponernos el pie, no darnos de codazos, ni decir, yo lo hago mejor que el otro y porque él hace y yo no hago. No, ese no es el espíritu de Cristo, ¿verdad? Todos tenemos que hacer la obra que Él nos ha encomendado. Para que el reino de Cristo se establezca en esta tierra y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, es como un administrador de logística. Ayer hablábamos de Hechos de los Apóstoles. Si hay alguien que es sabio en la logística, es el Espíritu Santo. Él tiene todo el plan. Él sabe que conviene mover esta pieza para acá y esta pieza para acá y esta pieza para acá para que esta llegue un momento justo con esto y coincida. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, el que tiene el cuadro completo, el que sabe todos los movimientos. Para que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra y se haga su voluntad tanto en el cielo como en la tierra, el Señor da dones, da regalos a cada uno. ¿Recuerdan el sábado que hablábamos del Shoshben, que es el mejor amigo del esposo? Una de sus funciones era ir a la casa de los invitados y además de invitarlos, decirles qué regalo podían ellos hacerle a los novios, ¿verdad? ¿Qué se necesitaba en el nuevo hogar? Y que el Espíritu Santo sabía, o el Shoshben sabía, que ellos tenían posibilidades para regalar. Y de la misma manera el Espíritu Santo hace eso. En esta iglesia de Alfa y Omega se necesita un liderazgo de tal cosa. Y a veces el Señor lo manda de algún otro lado donde tú no tienes ni idea. Por eso también a veces los pastores son movidos de un lugar a otro, porque se necesitan liderazgos diferentes en cada lugar. Pero ¿quién dirige y coordina todo esto? El Espíritu Santo. Recuerden que estamos hablando cómo el Espíritu Santo nos muestra a Jesús y nos habla de Jesús. El Espíritu Santo quiere que se establezca el reino de Jesús en esta tierra. Y para eso nos da dones. Para eso el Espíritu Santo hace todo eso. Ahora, dependiendo del tipo de don, hay dones
que se utiliza para hablar, como el predicar, la profecía, el conocimiento, la sabiduría, la enseñanza. Hay dones de servicio, como hospedar a los hermanos, ayudar, donar, misericordia, etc. Y hay dones de señales, dice ahí, ¿no? Que es la sanidad, las lenguas, los milagros, las interpretaciones. Pero de todas estas, no es que una sea más importante que otra. ¿Ustedes saben cuál es su don? Es una pregunta difícil. A mí se me hace difícil. Yo les decía ayer, yo tengo toda mi vida en la iglesia y luego a veces no sé cuál es mi don. O sea, me preguntas y digo, es que no sé. ¿Ustedes saben cuál es su don? ¿O logran identificar? Pero cierto o no que todos tenemos uno. Cuando menos uno, todos tenemos. Según la parábola de los talentos, unos tienen uno, otro tienes dos, otro tienes 5, otro tienen 10. Paréntesis, ¿saben cuál es un talento o un don que vale a 10 talentos? El espíritu de profecía dice que saber cocinar saludable, eso equivale a 10 talentos. Porque la comida que tú preparas se convierte en sangre y esa sangre puede hacer que toda tu familia se enferme o que toda su familia sane y tenga buena salud. Así que si conocen, la hermana Fay decía, cuando conozco yo una buena cocinera que cocina saludable, dice, me tengo que pegar con ella para aprender. Porque esos son 10 talentos, hermanos. Y es para hombres y mujeres, aprender a cocinar en forma saludable. Bueno, cierro el paréntesis. Hay muchos test en internet. Si de verdad te interesa saber cuál es tu don, búscalo ahí, test de dones espirituales. Y te van a hacer una serie de preguntas y al final, según tu respuesta, te va a salir en tal área, si es del área verbal, del área de servicio, del área de diferentes. ¿Ok? Miren esta cita, alguien me ayuda a leerla, por favor, en Palabras de Vida del Gran Maestro 262. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las naciones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Amén. Nos gusta pensar que tenemos un lugar en la Santa Jerusalén, ¿verdad? Pero así como tenemos un lugar preparado allá, tenemos un lugar aquí en donde tenemos que trabajar para el Señor. Y nadie puede tomar nuestro lugar. Lo que mi hermana puede hacer, las personas que ella conoce, el ambiente que ella frecuenta, yo ni los conozco, yo no puedo llegar a las personas que ella puede llegar. Y así cada uno de nosotros tenemos nuestra área de influencia y nadie va a hacer la obra que a nosotros nos toca hacer. Así que creo que sería un terrible error perdernos esa oportunidad y ese privilegio de que pues no cumplamos el trabajo y la obra que el Señor nos tiene designados. Y para eso nos dio los talentos, para eso nos dio los dones. Solo somos instrumentos en sus manos. Somos como un lápiz en su mano. Somos como un tenedor, somos como una cuchara. Me gusta verme así. O sea, Señor, ¿qué puede hacer un lápiz solo si una mano no lo agarra? Nada. Pero si el Espíritu Santo lo toma, ese lápiz puede escribir muchas cosas, bendiciones, ¿verdad? ¿Qué puede hacer con una cuchara? Grandes cosas. Pero esa cuchara sola, ¿qué hace? Nada, solo somos instrumentos en sus manos. Y todo lo hemos recibido de Él. En 1 Corintios 12:11, que fue la lectura bíblica que nos hicieron favor de leer ahora, nos dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Cuáles son todas estas cosas? Estas. Ay. Todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ayer hablamos de cómo Él quiere. El viento sopla de donde quiere. El Espíritu Santo hace lo que Él quiere. No se subordina a planes, a juntas, a presupuestos, a que si está lloviendo, que si la bolsa cayó. El Espíritu Santo hace lo que Él quiere. Porque Él conoce, porque es soberano, porque Él tiene autoridad. Y a cada uno le da como Él considera que es mejor. ¿Para qué? ¿Para la persona? No. Para crecimiento de la iglesia. Para beneficio de su iglesia. Para el adelantamiento de su reino. No en forma particular. Ahí mismo en 1 Corintios 12, si ustedes quieren pueden tenerlo ahí a la mano. Habla
Voy a tomar solo unos cuantos versículos para decirlos. Hablando acerca del cuerpo, ¿no? Estoy leyendo en el versículo 15 y 16, 14, 15 y 16. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijere, no soy mano, entonces no soy del cuerpo. ¿Por eso no sería del cuerpo? Claro que no. Y si dijere la oreja, es que no, por eso no será del cuerpo. Aquí habla sobre las envidias, ¿verdad? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como ¿quién? Como Él quiso, como a Él le place, como Él lo considera mejor. Y luego viene diciendo el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego viene una de las listas, ¿no? Habla de que primero hay apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vemos la lista de dones. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, aquí donde veníamos. Esta pregunta. ¿Es posible hacer la obra de Cristo sin el Espíritu de Cristo? ¿Ustedes qué dicen? Es posible hacer la obra de Cristo, o sea, todo eso, ejercer los milagros que sanan, administrar, tener dones de lenguas, apóstoles, profetas. Es posible hacerlo sin el Espíritu de Cristo. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Mateo 25 nos da la respuesta. A ver, vamos a Mateo 25 rapidito. Ahí viene una parábola que Jesús contó, que es la parábola de las ovejas y de los cabritos. El título de mi Biblia dice El juicio de las naciones, Mateo 25, 31. Él dice, en el versículo 25, 32, que serán reunidas delante de él todas las naciones y él va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. A las ovejas las pondrá a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces les dirás de su derecha, vengan benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. Conocemos esa historia, ¿verdad? ¿Por qué si ambos hicieron eso? ¿Por qué unos están puestos a la derecha y otros están a la izquierda? Unos hacían las obras, pero no con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? No con el amor de Cristo. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Está en la lista, ¿verdad? Echar fuera demonios, hicimos milagros, sanamos, predicamos en las iglesias y bautizamos un montón de gente y estoy agregándole cosas a la lista, ¿verdad? ¿Y el que dice el Señor? No os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Podemos hacer las obras, pero no teniendo el Espíritu de Cristo. Porque si ustedes regresan a 1 Corintios, donde estábamos en 1 Corintios 12, sigue 1 Corintios 13, y ahí nos explica todo. 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía, ¿estaba profecía en la lista? Y entendiera todos los misterios, la sabiduría, la ciencia, y tuviera toda la fe, ¿estaba la fe en los dones? ¿Sí? Y de tal manera que traslade los montes, pero si no tengo amor, no sirve. ¿Estaba el don del servicio y de repartir los bienes ahí? Sí. Y si repartiera todos mis bienes para darle de comer a los pobres, si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Repito la pregunta, ¿es posible hacer esas obras sin Cristo, sin el Espíritu de Cristo? Sí, porque a veces son solo hojas. ¿Ustedes recuerdan la parábola de la higuera? Cuando Jesús vio esa higuera, vio el que estaba llena de hojas y dijo, esta higuera tiene frutos, buscaba algo que comer y solo había hojas. Y se acercó, la maldijo. Yo, en mi manera personal, creo que estas actividades que luego hacemos en la iglesia son hojas. Pero si no lo hacemos con amor, si no lo hacemos por amor a Cristo, son solo hojas. Y al final nos pasará lo que le pasó a la higuera. Y lo que le pasó a los cabritos de la izquierda, apártense de mí, no los conozco, pónganse a la izquierda, y la higuera se secó. Porque solo son hojas, solo son obras, solo es, voy a decir una palabra, fingido. Porque no es real, porque no ha habido
esto. De esto hablábamos ayer. Hablábamos acerca del eco, ¿recuerdan? El eco. Cuando tengo un corazón de piedra y vienen los males de afuera, ahí habla de la hechicería, de los robos, de los celos, de los pleitos, de las iras, las obras de la carne. Yo las veo y las observo y vienen y me mandan un mensaje a mi corazón. Como mi corazón es de piedra, ahí hay un imán que se siente atraído. Me gusta, lo disfruto. Pero cuando mi corazón ha sido cambiado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entonces me manda el Espíritu ese mensaje de las obras del fruto del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, y yo me siento atraído hacia eso, porque estoy en la misma frecuencia, estoy sintonizado en el mismo canal, porque hace eco en mi corazón lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. Pero si no tengo ese cambio de corazón y yo pretendo hacer las obras del Espíritu Santo con este corazón de piedra, ¿es congruente? No es congruente. Tengo que tener un corazón de carne para poder hacer las obras del Espíritu Santo, o que la haga en mí. Uno de los versículos más favoritos de la Biblia es Ezequiel 36, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis estatutos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él nos cambia este corazón de piedra por un corazón de carne y entonces hace que todos esos mandamientos nosotros los pongamos por obra. Sin esfuerzo, sin fingir, es algo natural, es algo que se nos da, es algo que responde a las invitaciones del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes vieron ese programa? ¿Les gustaba? A mí me gustaba, la verdad que sí, padrísimo eso de mueve el autobús. Y era un programa que encontraban familias que estaban en una situación difícil o que habían hecho algo bueno por la comunidad y querían como resarcir un poco o devolverles un poco del beneficio que ellos se habían hecho y les cambiaban su casa, ¿se acuerdan? Algo así como esto, de un antes y después, que la casa estaba así bien feita y luego la dejaban de súper lujo, ¿no? O todo desordenado y les ponían muebles nuevos. ¿Por qué nos gusta eso? Porque nos gusta la tendencia a mejorar, ¿verdad? A que no nos gusta ver las cosas feas o así. O cuando vemos personas que les arreglan sus dientes o que bajan de peso y ahora ya están mejor, ya están más saludables. Un antes y un después. ¿Saben? ¿Quién es el experto en un antes y después? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma a una persona con esa naturaleza carnal, con tendencia al pecado, débil voluntad, una fe vacilante, una voluntad así como la ola del mar llevada de aquí para allá, y cuando la toma y la transforma, no le da una pulidita, no le da una mejoradita, sino que lo hace de nuevo. ¿En qué se parece una oruga a una mariposa? En nada. Es una nueva creación. No es una naturaleza, no es una oruga mejorada y transformada. Es una nueva criatura. Es una nueva creación. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el que puede lograr esos resultados en cada uno de nosotros. Los dones del Espíritu son para exaltar a Cristo, para edificar la iglesia, para bendecir a los necesitados, no para vanagloria o autopromocionarnos. No operan para causas personales, sino para la causa de Dios, y siempre obran en armonía. Y si cada uno de nosotros participamos de este proceso, y que todas las mariposas vuelen juntos y sean llevadas por el viento del Espíritu Santo, en eso es glorificado nuestro Padre. El Señor quiere cambiarnos. Nosotros podemos, y somos muy buenos como Iglesia Adventista en organizar programas, en hacer eventos, en hacer jornadas, en hacer fines de semana, talleres, tenemos escuelas, tenemos iglesias, tenemos hospitales, tenemos casas publicadoras, o sea, bastante obras y obras. Pero si no hay el Espíritu de Cristo morando en nosotros, ¿qué dice 1 Corintios? De nada me sirve, de nada funciona. No es posible hacer la obra de Cristo si no es con el Espíritu de Cristo. El Señor quiere que lo hagamos.
quiero terminar con un texto, hermanos. 2 Corintios 13:5. Aquí, 2 Corintios 13:5. ¿Me acompañan a leerlo, por favor? 2 Corintios 13:5. Hay un texto que es duro, hermanos, pero nos hace buscar ayuda. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Reprobado qué quiere decir? Que no pasa. Reprobado quiere decir que no va. Reprobado quiere decir que se queda. Reprobado quiere decir que cuando Jesús venga, nosotros nos quedamos. ¿Es algo importante? ¿Es algo crucial? ¿Es algo de vida o muerte? ¿Y cuál será la prueba aquí? Que Jesucristo esté en nosotros, esté viviendo en nosotros. Y como predicábamos, que hablábamos, no es todos los frutos de 1 Corintios 13. Jesús no es jactancioso, no es vanidoso, no tiene envidia, Él no hace nada indebido, Él no busca lo suyo, Él no se irrita, Él no guarda rencor, Él se goza de la verdad, no se goza de la injusticia. Jesús todo lo sufre, Jesús todo lo cree, Jesús todo lo espera, Jesús todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. Y si nosotros Dios puro en nuestros corazones, Él es el que hace esa obra y haga esa obra en nosotros. Miren esta cita del deseo de todas las gentes. Es una de las citas más hermosas que yo he encontrado. El Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador. Sin el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico es asombrosa. El pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es que es purificado el corazón, cambiado. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino. ¿Para qué? Para vencer todas las tendencias hacia el mal, ya sean hereditarias y cultivadas, y también para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Quién lo hace todo? El Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo. Necesitamos pedirlo, necesitamos humillarnos, necesitamos tener un corazón dócil para que Él pueda venir y hacer esa obra en nosotros. Es de vida o muerte, hermanos, es crucial. Les decía el otro día, tenemos que tomarnos en serio esto, porque el Espíritu Santo es el que logra hacerlo. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Recuerdan esa ilustración de la vid? Es esa savia, esa linfa que viene desde las raíces de la planta, que sube por el tallo, que es Cristo, y que se va hacia las ramas y produce hojas. Y las hojas, les digo, pueden ser las actividades que hacemos, que si damos clases, que si sanamos, que si enseñamos, todo lo que son los dones, son las hojas. Pero los frutos es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Es necesario que haya ambas? ¿Que haya hojas y que haya frutos? ¿Y quién los produce? Solamente el Espíritu Santo si estamos unidos al tronco. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere unir esa rama al tronco para que haya hojas y para que haya frutos, para que Él pueda establecer su reino, para que se haga su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. El Señor quiere hacer esa obra. ¿Cuántos de ustedes quisieran pedirle al Señor, por favor, que Cristo viva en mi corazón? Amén. Que esa pueda ser nuestra oración.